Bueno, ¿cómo les va, chicas y chicos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estoy o trato de subir una serie de vídeos para poder quitarme las ganas y las dudas de poder ir viendo estos temas que ya les estuve dejando. Así que en esta ocasión voy a hablar de el primer tema que habíamos visto, que les mandé a hacer, que es la evolución del trabajo a través de la historia. Y como bien vimos, y como bien imagino que todos comenzaron por ahí, vamos a ver desde el Paleolítico. El Paleolítico, estamos hablando de 2,5 millones, más o menos, a 12.000 antes de Cristo. Durante ese periodo transcurre el Paleolítico, en donde el sistema de producción de ese momento histórico podemos decir que era la depredación. ¿A qué me refiero con depredación? Con esto de vivir de la caza, la pesca y la recolección. Caza, pesca y recolección. Simplemente eso. Lo que tenemos que destacar de este momento y con la materia que estamos viendo es: no existían las clases sociales, no existía la propiedad privada obviamente, ya que tal es así que algunos autores hablan o mencionan a este periodo como un comunismo primitivo. Comunismo primitivo. Bueno, de este periodo no mucho más, ya que la manera de producción era simplemente esa, la subsistencia diaria. Del Paleolítico pasamos al Mesolítico. El Mesolítico, como vamos a ver en la etapa de la Edad Moderna más adelante, el Mesolítico es un periodo de transición. Es un periodo de transición que estamos hablando del periodo de la última glaciación, ¿no? Estamos hablando 10.000 años, 11.000 años atrás. El Mesolítico va del 12.000 al 6.000 aproximadamente. Y en ese periodo, en ese gran periodo, fíjense que estamos hablando de 6.000 años, se va dando el progresivo abandono de la depredación y la aparición de una economía productiva. En este momento hablamos de una neolitización. O sea que en todo este Mesolítico se va preparando lo que va a ser el nuevo modo de producción del Neolítico, que ahora vamos a ver cuál es. Así que, como saben, en la historia todo es un proceso, y parte de este proceso es el que se da en el Mesolítico, que lleva estos 6.000 años, que el hombre se vaya adaptando y vaya adaptando diferentes métodos que lo va a poner en práctica ya de una manera harto desarrollada durante el Neolítico. Bueno, seguimos con el Neolítico. Me hice un punteo de todas las cosas que quiero decir y que no se me escape ninguna, porque tal vez en esta vorágine de decir todo después de tanto tiempo de no poder hablar de historia con nadie, se me escapan puntos y que son importantes para nuestra materia. Así que voy a ir siguiendo este punteo y voy a hacer las acotaciones necesarias del caso. El Neolítico, entonces, hablamos del 6.000, 3.000 aproximadamente años atrás, antes de Cristo, ¿no? Desarrollo de la economía productiva, que ya habíamos hablado de este periodo de transición del Mesolítico, en donde se va preparando todo este momento histórico. O sea, durante el Mesolítico el hombre va descubriendo cómo domesticar a las plantas y los animales. Y finalmente en el Neolítico, con esto que habíamos hablado de esta neolitización, y finalmente en el Neolítico se desarrolla por completo este sistema, ¿no es cierto? Hablamos que de la economía entonces se va a dedicar a la agricultura y a la ganadería. Van a ser, y fíjense que si nos ponemos a pensar o a entender este proceso, vamos a ver que la agricultura y la ganadería son enemigas, ¿no es cierto? Fíjense, ya en la Biblia está, queda feo que hable de la Biblia, pero ya en el Antiguo Testamento vamos a tener un indicio de esto en esta pelea entre Caín y Abel. Obviamente uno era el agricultor y el otro era el ganadero, y ambos tenían esta rencilla. En la historia vamos a ver que pasa exactamente lo mismo.
los agricultores se hacen sedentarios, construyen pueblos, aldeas, empiezan a tener todo un sistema más complejo porque necesitan defenderse, necesitan contabilizar la producción, en fin. Van a ir desarrollando de un modo diferente al nómade, al ganadero, al transhumante, que por lo general se va a dedicar, entre otras cosas, a asaltar, algunos de ellos, a asaltar estos poblados sedentarios y a vivir no solo de la ganadería, sino del robo de la producción. Porque imaginemos que era mucho más redituable en ese momento, tal vez, ser un sedentario agrícola que un transhumante ganadero. Pero bueno, remitámonos a lo nuestro. Se va a desarrollar este sistema, entonces surge el sedentarismo, los poblados van a crecer. Lo importante es que acá se van a dividir las clases sociales. Las clases sociales van a surgir a partir de este momento, a grosso modo, y van a surgir en principio dos grandes divisiones. Aquellos que se van a dedicar a realizar tareas intelectuales y aquellos los cuales van a dedicarse a las tareas manuales, llámese campesinos, llámese artesanos, y los que realicen tareas intelectuales. Ahora vimos que los que realizan estas tareas intelectuales van a tener que rodearse de un ámbito o de otro tipo de profesiones que se van a ir desarrollando durante este periodo, por ejemplo, los guerreros. Si nosotros cuando vemos a la India, el sistema de castas de la India, vemos que arriba de todo, por encima de todas las castas, están los brahmanes y después vienen los guerreros. Bueno, los guerreros es una casta importante porque es la casta, vamos a hablar de casta ya que hablé de la India, que mantiene o que sostiene a las castas superiores, ¿no es cierto? Así que siempre las castas guerreras o el estamento guerrero está ligado a las capas superiores y no a las inferiores, ¿eh? Y eso, fíjense que va a prolongarse a lo largo de la historia. Siempre estas castas de soldados, de guerreros, están ligadas a las castas principales, a las castas más altas. Entonces se van a dividir en estas dos clases sociales. Ya lo dije. Bueno, se van a desarrollar las cerámicas, las vasijas, justamente porque acá se va a dar algo importantísimo en estos grupos sedentarios, que es el excedente. Surge el excedente como un fenómeno nuevo en la sociedad, ¿no es cierto?, en este proceso social. El excedente es importantísimo porque ya el hombre no tenía que vivir como en la época de la depredación, hoy cazo, hoy como, si no cacé nada, no pesqué nada, no como. El hombre ya tenía excedentes, tenía una forma de administrarse diferente, y con esto van a surgir un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, la escritura. La escritura en un primer momento sirvió para ir llevando un control, unas anotaciones del excedente, ir controlando el excedente, y con eso se van a ir desarrollando cada vez más estas culturas. Creo que del Neolítico no mucho más. El inicio, digamos, de todo lo que nosotros conocemos como estas sociedades desiguales, no equitativas, entonces podemos decir que se inician en el Neolítico con esta división social. Ahora, si imaginamos, ¿cómo es esto de que se dividen, yo voy a mandar y ustedes van a trabajar? ¿Cómo se decide esto? Muchos autores consideran de que esta división surge a partir de creencias religiosas, Habían chamanes o habían personas que eran los que podían entender o conectarse con los dioses, y en un primer momento esa casta fue la que tuvo los primeros privilegios en estas sociedades. Y después, bueno, los vivos de siempre, ¿no es cierto? Así funciona todo. En la historia se van a dividir. En el siglo XIX, el danés Thomsen va a clasificar los objetos del Museo de Copenhagen, que él llevaba adelante, del cual era director. Va a poner diferentes términos, edad de piedra, edad de hierro, que son la edad de los metales, ¿no es cierto?, de bronce, hierro, y la edad de piedra. Él va a hacer esta división. Más adelante
Esto lo va a hacer justamente para la cuestión de poder clasificar los objetos que ingresaban a su museo. Nosotros tenemos que la edad de los metales, la edad viene cobre, bronce y hierro, pero nosotros vamos a ver que el bronce y el hierro están mezcladas dentro de este neolítico y la edad antigua, que es la que vendría ahora. Nosotros esto, más que destacar el desarrollo tecnológico de la realización de los artículos de metal, no vamos a hablar más del asunto. Y vamos a pasar directamente a la Edad Antigua. La Edad Antigua, como bien sabemos, la podemos encuadrar dentro de 3.500, 4.000 años antes de Cristo y la caída del Imperio Romano de Occidente, que es el 476 después de Cristo. Dentro de esos años nosotros tenemos lo que es la antigüedad. Y en esta antigüedad el sistema de producción, como bien dijimos que del Mesolítico al Neolítico se va preparando todo este sistema que más adelante va a ser el sistema de producción que se dé en el Neolítico, durante el Neolítico se va a ir preparando lo mismo, este mismo proceso, se va a ir preparando el sistema que se va a utilizar en la Antigüedad. En la Antigüedad se va a seguir subsistiendo de la agricultura, básicamente, además que del comercio. Pero la mano de obra que va a realizar, que esto es lo característico que vamos a ver en esta materia de la Antigüedad, la mano de obra que va a producir, que va a trabajar, van a ser los esclavos, mano de obra esclava. Durante el Neolítico y la Edad Antigua, la Antigüedad, las civilizaciones entendieron que en vez de matar al enemigo vencido, más vale lo capturamos y lo ponemos a laburar para nosotros, que es mucho más redituable. Así que se inicia con todo este sistema de esclavitud que obviamente no termina. Nosotros vamos a ver cuando veamos Edad Media, cuando pasemos a la Edad Media, vamos a ver que los que producían no eran los esclavos. ¿Dejaron de existir los esclavos cuando terminó la Antigüedad? No, obviamente que no. Hoy por hoy sigue existiendo la esclavitud, pero como sistema de producción, como mano de obra generalizada que llevaba adelante la producción general, dejaron de ser ellos en la Edad Media. Durante la Antigüedad van a ser justamente los esclavos. Y hay otras cosas importantes que van a surgir en esta Antigüedad. Se van a acuñar las primeras monedas. Así que en la Antigüedad se van a acuñar las primeras monedas. Surgen las primeras leyes escritas, y esto lo quiero leer porque es interesante. Mucho antes que Hammurabi, un soberano sumerio de la ciudad-estado de Eyuna hizo un código de leyes que establecía precios máximos de los comestibles. Fíjense qué interesante, ¿no? Todavía hoy se está discutiendo si está bien lo de los precios máximos, los precios mínimos. Bueno, en ese momento, 3.000 años antes de Cristo, estamos hablando de que este soberano de Eyuna hizo, mucho antes del código Hammurabi, estableció un código de leyes, y una de esas leyes lo que estipulaba eran precios máximos, fíjense, de los comestibles y del alquiler de carros y de barcas, para que los pobres no fueran oprimidos. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Aún antes, un soberano de Isin, se llamaba Lipit Ishtar, promulgó un código de leyes que tratan de cuestiones inmobiliarias, de esclavos, de sirvientes, del matrimonio, de la herencia, del contrato de embarcaciones de alquiler, de bueyes y de las penas por no pagar impuestos. Fíjense que durante todo este proceso, entonces, la importancia de la escritura y de esta organización social que se va dando durante todo este periodo. Para la Edad Antigua básicamente es eso. Cabe destacar un par de cositas más. Por ejemplo, la esclavitud en diferentes lugares del mundo fueron diferentes. En Roma, por ejemplo, los esclavos podían llegar a comprar su libertad. En los incas, el sistema de esclavitud se podía llegar a dar como Yanaconazgo, por ejemplo, para poder pagar deudas, y cuando uno pagaba esas deudas con su trabajo esclavo,
podía ser liberado. En China, en Medio Oriente, podemos hablar de diferentes sistemas de esclavitud. Lo cierto es que durante la antigüedad vamos a ver que los que trabajan, los que producen, son los esclavos. Ahora, para abordar la Edad Media, vamos a ver una diferencia, quiero que veamos una diferencia antes entre el término de esclavitud. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es un objeto del amo. Yo tengo un perro, tengo una lapicera, tengo un mouse y tengo un esclavo. Es un objeto más. Yo con ese mouse, con esa lapicera, con ese esclavo, hago lo que quiero. Ahora, además de hacer lo que quiero, si yo como productor tengo esclavos trabajando, yo necesito que mis esclavos trabajen. Entonces no es que voy a ir por la vida matando esclavos, porque atento en contra de mi sustento, de mis ingresos. Me siguen hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, un dueño de esclavos, ¿qué tenía que garantizar? Que el esclavo esté sano para poder trabajar, alimentarlo, darle un lugar para habitar, curarlo cuando se enfermaba. O sea, era un gasto el esclavo. Además de comprarlo, representaba un gasto. Es frío que hablemos así en estos términos, pero bueno, es el término de la antigüedad. Un esclavo era un objeto, y ese objeto, ese ganado, si yo tengo un buey con el cual aro la tierra, tengo que tener el buey en buenas condiciones para que pueda seguir arando la tierra. Bueno, el esclavo, lamentablemente, era exactamente lo mismo. ¿Y por qué quiero hacer esta distinción? Porque ahora, cuando entremos en la Edad Media, del siglo V al XV, siempre después de Cristo ya, ¿no es cierto?, vamos a ver que la esclavitud se va perdiendo como modo de producción, como mano de obra de producción. Obviamente van a seguir existiendo, como dije hace un rato, los esclavos, pero ya van a estar afectados más que nada a la servidumbre y no al trabajo agrícola. Para este trabajo agrícola se van a ir utilizando la mano de obra de una clase. No hablemos de clases sociales, porque clases sociales es un término, más allá de que se utilizó, acuñado por Marx mucho más adelante. Hablemos de estamentos, porque como las castas en la India, los estamentos, en la Edad Media, por ejemplo, no eran móviles, eran inquebrantables. Yo nacía campesino y seguramente moría campesino. El caballero nacía caballero y pertenecía a ese estamento. Ahora, en la Edad Media los que van a producir van a ser estos campesinos o siervos de la gleba, como se les conoció, siervos de la gleba. Y ahora, la diferencia con el esclavo, ¿cuál era? Porque vamos a ver que el campesino también, pobre tipo, vivía para trabajar en el campo y ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El esclavo, como vimos, era un objeto del amo. La propiedad del esclavo era de su dueño, del amo. Ahora, el siervo de la gleba no está atado al amo o al señor feudal en este caso, sino que está atado a la tierra. Su compromiso de por vida está con la tierra, se da con la tierra en donde habita y no con el señor feudal. El feudalismo. ¿Qué es este feudalismo? Imaginemos que después de la caída del Imperio Romano, las ciudades quedan dispersas, los campesinos quedan dispersos, no hay un centro jurídico, político que se va a encargar de organizar el imperio como era el Imperio Romano. Ya esto todo queda atomizado, Europa queda atomizada entre diferentes pueblos. El feudalismo es este sistema que hace que el rey reparta tierras entre sus señores feudales y a su vez estos la hacen trabajar, la hacen producir. ¿Cómo la hacen producir? A través de los siervos de la gleba. A través de los siervos de la gleba. Entonces el siervo de la gleba ya no trabaja porque lo obliga el amo, ya no trabaja por un salario, sino que trabaja para subsistir. Yo soy siervo, trabajo la tierra, una parte de ese trabajo, de esa producción agrícola va a quedar para mí, para subsistir yo y mi familia, y el resto va a parar para el señor feudal y la iglesia en su defecto. Y esto funcionó muy bien, porque el siervo daba el excedente a cambio de protección. Imaginamos que era un mundo no muy seguro y lo que se aseguraba el señor feudal era proteger a sus vasallos, a sus siervos de la gleba. Estos campesinos, siervos de la gleba, vasallos,
cuando no se dedicaban a la agricultura. Ustedes en segundo año recordarán, cuando vieron a Carlomagno, el Imperio Carolingio, sabrán que, o se acordarán, que estos campesinos tenían derecho al ocio. El ocio es un tema que este año, justamente en nuestra materia, Trabajo y Ciudadanía, vamos a ver el derecho al ocio. Y estos campesinos, en sus ratos de ocio, cuando no se dedicaban netamente a la producción agrícola, vamos a ver que elaboraban productos de carpintería, qué sé yo, de ebanistería, de cuero, no sé, de metalúrgica, diferentes tipos de cuestiones, de menesteres, que los tipos confeccionaban o bien para uso personal o bien para comerciar con las otras familias agrícolas cuando se juntaban los domingos en las ferias dominicales. Así que había ferias anuales, había ferias mensuales, había ferias dominicales, y en esas ferias en donde los campesinos bailaban, cantaban, se emborrachaban, estaban entre ellos, además comerciaban estos productos. Y esto va a dar origen, o va a dar el pie a un sistema de producción que vamos a ver que surge en esta Edad Media, a lo largo de esta Edad Media, que es la elaboración de artículos, la manufactura de artículos. ¿Estamos hablando de fábricas? No. ¿Estamos hablando de grandes talleres de producción? Todavía no. Estamos hablando de esta manufactura artesanal, familiar, que si en un primer momento la desarrolla la familia en sí, con el correr del tiempo y con la demanda, ustedes saben que en todo momento y en varios momentos históricos el campo resultó ser expulsor de mano de obra y las ciudades fueron las receptoras de esa mano de obra desocupada. Bueno, en este periodo, y ya para el siglo XII aproximadamente, en esta Edad Media, para el siglo XII, vamos a ver que las ciudades, los burgos, de ahora lo vamos a llamar burgos, de ahí surge la burguesía, van a ir creciendo en número, en cantidad de habitantes. Y es lógico imaginar que al crecer su cantidad de habitantes va a crecer la demanda de objetos. Así que el campesino que era zapatero, imaginemos que fabricaba zapatos y el tipo tenía una gran habilidad para hacer zapatos, va a tener mayor demanda de zapatos para vender. Entonces va a tener que ir dejando esta agricultura para dedicarse exclusivamente a la confección de zapatos. Imaginemos que, no imaginemos, entendamos que estos burgos, se van a ir apartando del dominio de los señores feudales, se van a ir alejando de estos en un proceso mucho más profundo que no vale la pena que veamos ahora porque me voy a ir por las ramas, voy a hacer un video de 8 horas y no nos va a servir para el tema específico que tenemos que ver. Pero todo pasa por el comercio y por estos viajeros, por las cruzadas, básicamente, que unen nuevamente Oriente con Occidente y van a hacer que el comercio se incremente y va a hacer esto que estas ciudades, fuera de los dominios de los señores feudales, proliferen y crezcan en abundancia. Estos campesinos que van abandonando el trabajo, el quehacer agrícola, se van a ir dedicando a la confección, a la manufactura artesanal, vuelvo a repetir, de diferentes cosas. Estamos hablando del zapatero. El zapatero, entonces, él y su hijo hacen zapatos y como la demanda de zapatos es mayor, ya no dan abasto, entonces se ven en la necesidad de ir empleando, y voy a hacer así para que se entienda, algún ayudante. ¿Era un empleado con un salario? No. Y acá empieza todo un sistema que se va a ir dando en toda esta edad, en gran parte de esta parte final de la Edad Media, que es este sistema de jerarquización de estos lugares de manufactura. Va a estar el maestro, que es este artesano original, que es el que tiene y conoce los secretos de la fabricación de zapatos, hablando de este zapatero que pusimos como ejemplo. Va a tener esta persona que empezó a ayudarlo,
que es un aprendiz, un chico ahí del barrio que el padre no sabía qué hacer, se lo deja al zapatero y el zapatero se hace cargo de la alimentación y el cuidado de ese chico mientras que le va enseñando un oficio. Ese aprendiz, con los años, se transforma en oficial y ese oficial, a la larga, puede terminar convirtiéndose en maestro y poner su propio taller. Ahora, con toda esta jerarquización y toda esta cuestión de la producción ya un poco más elaborada, va a surgir un método que se va a llamar de gremios, van a surgir los gremios en este periodo, que van a aglutinar o van a agrupar a todos estos artesanos. Por un lado, vamos a ver que para ellos estuvo buenísimo y para otros lados no. Para el otro lado no, que ahora voy a mencionar cuál es. Para el artesano estuvo bárbaro porque no había asistencia social en ese periodo, no había jubilación, no había como es jubilación por invalidez, por accidente de trabajo, todo eso obviamente no existía. Uno se accidentaba y quedaba ahí a la buena de Dios, uno se hacía viejo, no podía trabajar más, o se quedaba ciego y quedaba a la buena de Dios. Perdón, voy a cortar porque me salió algo ahí que no sé qué es. Bueno, vuelvo, termino, no sé qué me salió en la pantalla de que se me estaba terminando no sé qué, no la batería, no sé, después investigaré. Retomo, digo, con estos gremios entonces que se encargaban de proteger a estos artesanos que quedaban desvalidos ante cualquier cosa. Yo me quedaba ciego, quedaba en la calle, no podía trabajar más porque era viejo, quedaba en la calle. Bueno, estos gremios, además de regular el trabajo y reducirlo a quienes eran artesanos aceptados por este gremio, compuesto por los mismos artesanos, obviamente, lo que se va a hacer en diferentes etapas es cumplir con esto de la asistencia social, si se quiere. Si uno se jubilaba, tenía el gremio le pagaba una especie de jubilación. Si quedaba inválido o si tenía algún accidente de trabajo o moría en el proceso, el gremio se hacía cargo de la familia, por ejemplo, o de él hasta que pueda volver a trabajar o no. Bueno, pero además además el gremio poseía la facultad de poner una especie de o una suerte de limitación a la producción. Yo no podía producir lo que quería como quería. Yo tenía que estar limitado por los requerimientos de ese gremio. Por ejemplo, la calidad de las sillas o de los zapatos, en el caso del zapatero, tienen que ser estas. Yo no podía hacer un zapato y venderlo a menor precio del que lo vendía lo que el gremio decidía, porque si no estaba yendo en contra del gremio. ¿Esto qué quería básicamente? ¿Qué era lo que detentaba? Estaba en contra de la competencia desleal. Yo tenía que hacer el mismo producto que los demás socios del gremio y todos vendíamos nuestros productos de igual manera. La competencia, lo que trataba de evitar, una de las cosas que trataba de evitar estos gremios, estas asociaciones gremiales, era la competencia entre unos y otros. Ahora, habían estos, a su vez, habían unos... me salió otra vez, ¿qué es? Bueno, último intento, amiguitos, ya descubrí que era. La memoria del teléfono estaba completamente colapsada, como mis nervios, colapsado. Termino con esto, no voy a seguir hasta la actualidad porque voy a cortar a fines de la Edad Media y en otro video retomaré. Digo, estos gremios entonces se encargaban de poder salvaguardar a estos artesanos. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a ir surgiendo, dije, con esto del comercio y con esta proximidad nuevamente entre Oriente y Occidente, un grupo de comerciantes poderosos que van a ver no solo la ganancia en el comercio con productos orientales, sino también la producción de productos en Europa para comerciar mismo en Europa o para vender en Oriente. Así que van a empezar a contratar campesinos que estaban excluidos del sistema, los van a empezar a contratar para ponerlos a producir manufacturas para ellos. Ahora, quiero que nos demos cuenta de esto. Esta gente contratada por estos grandes burgueses, comerciantes,
no están agremiados o no están dentro de los gremios, de estos gremios que se encargaban de proteger a los artesanos. Van a ir constituyendo, conformando un nuevo estamento, una especie de, todavía no, pero una especie de asalariados, imaginemos, primitivos asalariados. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Y acá vamos a empalmar con el inicio del capitalismo, si se quiere. La acumulación originaria se va a dar entonces, o se va a dar gracias a estos burgueses, fruto del trabajo de estos ex campesinos. Entonces, la acumulación originaria capitalista tuvo lugar, vamos a decir, debido a la separación del trabajador de los medios de producción. ¿A qué voy con esto? El artesano estaba agremiado, era el dueño de su taller, era el dueño de sus herramientas, ¿sí? Y era el dueño de su producción, más allá de que tenía los límites que ya vimos que imponía este gremio para protección solamente, para protección. Estos trabajadores, vamos a llamarlos así, trabajadores que van a ser contratados por estos comerciantes y que van a producir no para ellos, sino que van a producir para este tipo que les paga, no son dueños de las herramientas ni son dueños de la producción. Así se va gestando todo lo que vamos a conocer como la acumulación originaria. Y esta fricción entre los gremios, estos artesanos agremiados y estos trabajadores libres, entre comillas, que estaban contratados por un capitalista, dueño de las herramientas, dueño de la producción, va a entrar en conflictos hasta que vamos a ver en un próximo video qué pasa. Les mando un saludo a todos, espero que estén bien, lamento mucho, la verdad, que no puedan disfrutar este año que es el año de ustedes como egresados prácticamente, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Nos vemos en el próximo video, espero que les sirva. Cualquier cosa me preguntan, me dejan sus comentarios. No te olvides de suscribirte y darle like al video. Chao chicos.